pidiendo al Señor una palabra para este día. Y bueno, después de haber pasado también muchas situaciones difíciles en la familia y mirando, ¿no?, la situación que estaba sucediendo en Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, en todos los lugares y en todo el mundo en realidad, Dios me mostró un poquito, hablar algo acerca de algo que está en medio de nosotros muy latente, y es la muerte, ¿no? La muerte es algo que ahora está mucho más cerca, parece ser, ¿verdad? Siempre estuvo cerca. Siempre Dios, nosotros podemos levantarnos un día y al mediodía ya no estar en esta tierra. Pero lo que ahora sí sucede es que estamos más conscientes de nuestra fragilidad, ¿verdad? Estamos más conscientes de cuánto la vida, cuánto la muerte está, o sea, cuán frágil es la vida, cuán corta es la vida. Amén. Si tuviéramos, yo quisiera que lo que Dios me estaba mostrando es cómo Él ve la eternidad y cómo nosotros la vemos, cómo vemos la vida. Si tuviéramos una línea, una línea que iría desde el norte hasta el sur, eso podríamos decir, esto es la eternidad. Y sabe, nuestro tiempo de vida es como un punto en toda esa línea, desde el norte estelar, podemos decir, hasta el sur estelar. Nuestra vida es un soplo, una cosita bien chiquita. Amén. Cuando nosotros miramos la vida en este tiempo, muchas veces lo estamos haciendo como si la vida lo fuera todo. Y en realidad, esta vida que tenemos es muy corta. Es cierto que en esta vida se juegan cosas que van a durar para la eternidad, pero la vida misma, la vida esta, es cortita, es frágil, y Dios, no sabemos, ¿verdad?, ¿cuándo nos las va a quitar? Y una de las reflexiones que tenía yo es que, viendo esta situación, muchos seguimos enfocándonos en la situación. Pero, hermanos, Dios lo que está pretendiendo con esta situación es que más bien nos enfoquemos en lo eterno. Muchas personas, como les digo, al ver esto, están siendo conmovidas. Yo, más o menos leyendo las historias, ¿no?, de los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos había más conciencia de la muerte, del peligro. Era difícil ahí también viajar. Casi salir de una ciudad para viajar a otra era muy peligroso. En los tiempos de Jesús eso se volvió un poco más seguro con el Imperio Romano, ¿no?, que guardaba las carreteras. Pero también las ciudades eran fácilmente conquistadas por otras más grandes. Había mucha inseguridad, mucho más que ahora. Hoy en día hemos llegado a un punto donde estamos prácticamente seguros todos, en todo el mundo, especialmente los países del primer mundo. Y ellos han sido golpeados con algo que igual les ha llegado, ¿verdad? Igual les ha llegado. Todos estamos sufriendo esta misma situación. Y saben, hermanos, el mundo necesita un mensaje, una administración de parte de nosotros, de la iglesia de Cristo, porque nosotros tenemos la única esperanza que trae consuelo verdadero a las vidas, a las familias, a los que están sufriendo estas cosas, estas pérdidas. Y bueno, el propósito de esta palabra es
darles a ustedes alguna herramienta para compartir con sus amigos, con las personas que están pasando por estas situaciones, ¿verdad? Incluso, seguramente para nosotros, vamos a tener algunas cosas que nos van a afirmar, algunos versículos que van a afirmar nuestra vida, cambiando nuestro punto de vista, ¿verdad? Y bueno, las preguntas es, ¿por qué Dios nos lleva? ¿Y por qué Dios nos lleva de la forma en que nos lleva? ¿Por qué Dios nos lleva en el momento en que nos lleva? ¿Verdad? La Biblia dice que el día de la muerte y el día... Eso es una elección de Dios. Solo Dios se puede llevar nuestras vidas. Amén. Él nos las da y Él es el único que nos puede quitar. Y bueno, estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se lleva a algunas personas? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a nosotros? ¿Por qué sí a otros? Y la respuesta a estas preguntas, mis hermanos, está muy relacionada con otras preguntas. Y estas preguntas son, ¿por qué nos hace nacer Dios? ¿Por qué nos hace nacer en el tiempo que nos ha hecho nacer? En el lugar que hemos nacido. Amén, en la familia que hemos nacido. Y nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes, ¿verdad? Hermanos, ¿qué quería Dios darnos al hacernos nacer? Sabemos que Dios nos ama, Él es amor, Él todo lo hace por amor. Pero ¿sabe qué? Él nos ha hecho nacer porque tiene un propósito para nosotros. Y un propósito bueno. Él dice en el profeta Isaías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces, yo estoy seguro que el saber por qué nos vamos o cuándo nos vamos tiene mucho que ver con el saber para qué estamos aquí. Amén. Hay muchas personas que no saben, no entienden por qué viven la vida. Amén. ¿Por qué ellos están viviendo y por qué se mueren? Muchos sin entender nada, se enojan con Dios. Hace poco una familia perdió a una abuelita y estaban enojados con Dios porque Dios se la llevó. Siendo que la abuelita estaba sufriendo mucho porque tenía una fibrosis pulmonar desde hace mucho tiempo. Bueno, es normal, ¿verdad?, que nosotros amemos a nuestra gente, pero es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros orientemos a las personas, que nosotros mismos estemos seguros. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, del apóstol Pablo. En Filipenses, en el capítulo 1, él dice algo, miren, es muy precioso. Y esto es más bien para los cristianos, ¿verdad?, para los hijos de Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí, dice, el vivir es Cristo. Para él vivir era Cristo. Cristo que se manifiesta en su vida. Y dice, y el morir es ganancia. Miren el punto de vista de Pablo, el morir es ganancia. Pero dice el versículo siguiente, mas si el vivir en la carne, dice, resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo, dice el versículo 23, de partir y estar con Cristo, lo cual es, dice, muchísimo mejor. Este hombre tenía la perspectiva verdadera de la vida, de la eternidad, de la presencia manifiesta de Dios. Y dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Sabe que él sabía que Dios no se lo iba a llevar? Porque él era necesario, él era instrumento de Dios. En este caso, la carta es a los filipenses. Amén. Y es algo que nosotros necesitamos reflexionar.
¿A quién estamos ministrando nosotros? ¿A quién estamos proveyendo algo de Cristo? Amén. Y dice el versículo 25, y confiado en esto, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Amén. Él estaba seguro de estar aquí en esta vida, porque estaba cumpliendo un propósito. Y tenía otras personas que estaban siendo beneficiadas. Había un Cristo que estaba viniendo a los demás. A través de Él. Edificación había venido a través de Él. Amén. Todos nosotros, mis hermanos, Él era el apóstol. Él tenía un propósito, pero cada uno de nosotros tiene propósitos. Y todos esos propósitos tienen que ver con los demás, con el mundo. Hermanos, yo estoy seguro de que esta situación ha venido para hacernos entender la necesidad de abrir nuestros ojos a la realidad espiritual de la vida eterna. Amén. Y sabe, en su última carta, Pablo, su última carta, la última carta que él escribió es la segunda carta a Timoteo. Y en el capítulo 4 dice Pablo lo siguiente. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, él ya sabía que se iba a ir. Pero ¿sabe quién? Aquí yo no veo ninguna tristeza en Pablo. Recuerden lo que dijo antes. Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. ¿Saben? Quienes mueren en el Señor, hermanos, quienes mueren en el Señor, van a un lugar precioso. No deberíamos entristecernos tanto si mueren en el Señor. Y si viven, nosotros necesitamos entender que ellos necesitan un mensaje para estar en el Señor, para no estar en esa inseguridad. Amén. Y él decía, el versículo 7, en 2 Timoteo, he peleado, decía, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Miren aquí, él ya sabía que ya había hecho la obra para la cual Dios le había traído. Y dice, por lo demás, dice versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo, hermanos, había conquistado una corona. Saben, hermanos, lo que nosotros hacemos en esta tierra redunda para toda la eternidad. Quizás nosotros estaremos en un lugar o en otro lugar dependiendo. Este es un tiempo tan pequeñito, como les digo, ¿no? En comparación con la eternidad, pero tan importante y tan valioso, que nosotros deberíamos estar bien enfocados, bien entendidos y haciendo lo que él mismo hacía. Él estaba corriendo la carrera que Dios le había dado. Él dice también ahí en Filipenses, dice, las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Saben, hermanos? Nuestra efectividad como siervos de Dios, como hijos de Dios, va a ser cada vez mayor en la medida en que nosotros le conocemos. En la medida en que Dios se nos revela a nosotros. Y en la medida en que Él se revela a nosotros también es la medida en que Él va a salir de nosotros para ser impartido en los demás. Él quiere esta situación. Amén. Elías, ¿se acuerdan Elías también?
Es otro que me viene a la memoria. ¿Sabe por qué se lo llevó el Señor a Elías? Ni siquiera murió Elías y Enoc. Fueron los dos únicos hombres en la Biblia que no murieron. Pero se los llevó el Señor a los dos. A Elías se lo llevó porque ya había terminado su ministerio. Y estaba ahí junto a él, atrás de él estaba su discípulo Eliseo, que heredó incluso el manto de Elías, etcétera, ¿verdad? Amén. Cuando se acabó el propósito, él se lo llevó. En la Escritura, mis queridos hermanos, por ejemplo, vemos desde el comienzo que Adán y Eva tenían un propósito. Dice en el primer capítulo del Génesis, en el momento de la creación, Dios les da un propósito. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio autoridad primero. Y dice el versículo 27, esto es importante, dice, y creó Dios al hombre. Y miren esto, dice, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo creó a su imagen. Y le dijo, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread otra vez en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabe qué estaba queriendo hacer Dios con Adán y Eva? Él estaba queriendo, ya que ellos tenían la imagen y la semejanza de Dios, Él quería llenar la tierra con la imagen y semejanza de Dios. Con seres que estaban trayendo la imagen y la semejanza de Dios. Recuerden que previamente la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y Adán y Eva, trayendo la imagen y la semejanza de Dios, tenían que llenar la tierra. Amén. Y Dios quería, esa era, y les dio autoridad, ¿verdad? Para poder gobernar sobre toda la creación. Entonces ellos tenían todo, tenían la autoridad, tenían la imagen y semejanza. Y ese era el propósito de Dios. Pero dice que había, para lograr ese propósito, en el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Había un árbol que no representaba la voluntad de Dios, al contrario, la voluntad de Dios era que no coma. Y el asunto grave de comer de ese árbol era la muerte. La desobediencia del hombre lo iba a llevar a la muerte, porque le dice, el día que tú vas a comer de él, morirás. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Precisamente eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Comieron de ese árbol que les llevaría a la muerte. Y desde ahí, mis hermanos, entró la muerte física. Dice en Romanos 5:12, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Llegó la muerte a través de Adán,
Porque Adán, hermanos, perdió su propósito, perdió la imagen y la semejanza de Dios. Y tristemente la tierra se llenó, ya no de la imagen y semejanza de Dios, sino el enemigo tomó lugar. Tan grave fue la cosa que llegando al capítulo 6 de Génesis, dice cómo estaba la tierra, dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Sabe qué? Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, porque está llena de violencia. ¿Sabe que había solamente una familia? Y esa familia, si Dios no hacía lo que hacía, sino mataba, podemos decir, a todo ser humano, esa familia también se iba a corromper. Y esa familia también iba a ser víctima de esa violencia. Y no sabemos, ¿verdad?, qué más iba a hacer. Entonces, Dios, o sea, tuvo que, ¿cómo podemos decir?, tener a la muerte como una de sus armas. Porque si no hubiera, imagínense qué hubiera pasado si no hubiera habido muerte. ¿Cómo sería la situación hasta hoy? O sea, una maldad eterna. ¿Sabe qué? La tierra hubiera sido el infierno. Muchas veces, hermanos, la muerte es una liberación. En muchos casos es una liberación. La muerte que llegó porque el propósito está frustrado del hombre. Amén. Vino la muerte. Y gracias a Dios que vino la muerte, porque la tierra se iba a seguir corrompiendo, cosa que ha estado pasando todavía. Y hoy en día Dios tiene al postrer Adán y a los hijos del postrer Adán. Y lo que quiere Dios es también ahora, lo mismo que al comienzo, ahora llenar la tierra de su imagen y semejanza. Porque nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Nosotros deberíamos ser la respuesta de Dios. Amén. La respuesta de Dios a esta tierra. Así que creo, mis hermanos, que nosotros necesitamos, uno, permitirle a Dios que ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza crezca y que se manifieste, para que la tierra tenga un testimonio de Dios, que era lo que Adán y Eva trajeron en ese tiempo. Amén. La vida, hermanos, para los hombres, ¿sabe por qué es muy complicada? Porque los hombres no tienen un propósito. No saben para qué viven. No saben. O sea, están en esta vida. No hallan satisfacción. Buscan por un lado, buscan por el otro. Haciendo el bien, otros haciendo el mal. En el dinero, en cosas. Ninguno. Están perdidos. Están, como dice la Biblia, en tinieblas. El mundo entero está en tinieblas. Y el mundo entero necesita lo que Jesús dijo que era la iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. El mundo necesita una iluminación de la cual nosotros podemos llevar si le permitimos a Dios manifestarse en nuestras vidas. Amén. Es muy importante entender que en este poquito tiempo que nos queda de vida, podemos hacer mucho
que va a redundar por la eternidad, no solamente para nosotros, sino para aquellos que están cerca de nosotros, que Dios ha puesto cerca de nosotros. En el capítulo 6 de Génesis, Dios se lleva a la otra persona, ¿se acuerdan? ¿Quién es la otra persona que se lleva después de Elías? A Enoc. Y yo pregunté, ¿por qué Dios se lo llevó a Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios, dice, después que engendró a Matusalén. Y dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Era también el único representante de Dios, porque el siguiente capítulo, el capítulo 6, hemos leído, ¿no?, que la tierra se llenó de violencia, que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Y ahí me entendí por qué se lo llevó Dios a Enoc. Porque Dios lo estaba librando también de esa situación. Hay gente, mi hermano, que está, por ejemplo, con unas enfermedades terribles, con sufrimientos tremendos. Y la muerte es una liberación. La muerte es un descanso, muchas veces. Esta muerte no es, se acabó. Nosotros, mis hermanos, todos los seres humanos, tenemos un destino eterno. Amén. Tenemos un propósito eterno. Esta vida es simplemente un paso, pero después va a ser por la eternidad. Amén. El sabio Salomón, en su libro de Eclesiastés, habla de la vanidad de la vida. Ese es un libro que yo les recomiendo que lo lean. Y la frase repetida muchas veces es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Vanidad es algo que ahora es y no dura mucho. Vanidad es la figura de la nube, ¿no? La nube está un momentito y se desaparece. Así decía él: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él, hermanos, decía, miren, aquí en el capítulo 9 de Eclesiastés, les leo esto nomás. Dice el versículo 2: todo acontece de la misma manera a todos. Dice, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol. Dice que un mismo suceso acontece a todos. Y esto es verdad. Amén. Todos tenemos un tiempo bien, otro tiempo mal. Todos pasamos así. Y dice, este es el mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, dice. Y después de esto se van a los muertos. Y dice el versículo siguiente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. La vida de esta sí tiene valor. Amén. Todavía estamos vivos. Todavía hay algo que nosotros podemos hacer. Amén. Porque los que viven, dice el versículo 5, saben que van a morir. Pero los muertos, dice, nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Hermanos, hoy nosotros necesitamos entender y que Dios ha permitido esta pandemia, porque las personas están viviendo como si fueran eternas.
Amén. Creo que debemos aprovechar mucho más las oportunidades que Dios nos da hoy, porque este tiempo trae grandes oportunidades de ministerio, trae grandes oportunidades. Para esto Dios nos ha preservado la vida en este tiempo. Amén. Recuerden, si no hubiera propósito, ya nos hubiera llevado. Si ya nosotros no tuviéramos nada que hacer aquí, ya nos hubiera llevado el Señor. Yo quiero entregarles, hermanos, hoy algunos versículos para que nosotros podamos compartir tanto con las personas que están cerca a la muerte, con personas incrédulas, creyentes. Y les pido que ustedes se anoten estos versículos. Yo me hice un glosario de estas palabras y quisiera compartir algunas con ustedes que hablan de la muerte. Dice Isaías 25:8. Dice, destruirá, habla de Dios, ¿no? Destruirá a la muerte para siempre. O sea, llegará un punto en que Dios destruirá la muerte para siempre, dice. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Aquí dice que Dios destruirá la muerte para siempre. Habrá un momento en que será destruida la muerte para siempre y enjugará toda lágrima. Nuestro sufrimiento, obviamente, por hacer su voluntad, hermano, vale la pena. Y Dios quitará la afrenta de su pueblo. En Oseas 13:14, otro versículo muy interesante, dice, de la mano del Seol los redimiré. El Seol era el lugar donde iban los muertos, ¿verdad? Los libraré de la muerte, dice. Y dice, oh muerte, dice, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Amén. Dios dice que Él será la muerte de la muerte. Amén. Dios matará a la muerte, como quien dice. Hay esperanza. No se acaba todo cuando nos morimos. En Juan 11:25, otro versículo que ustedes se tienen que anotar. Yo les quiero dar una serie de versículos porque ustedes pueden compartir. Ustedes véanlos, medítenlos en su casa hasta que Dios les dé una palabra. Y mucha gente que está a su alrededor va a tener algo de parte de Dios. Dice Juan 11:25, ¿verdad? En el tiempo de la muerte de Lázaro, le dijo Jesús, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el versículo siguiente, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Anótese Juan 11:25 y 26. La muerte es la terminación en este tiempo, pero no es una muerte eterna. ¿Para quién? Para el que cree en Cristo. Amén. Romanos 8:37 al 39 es un versículo muy conocido, pero que tiene que ver con la muerte. Dice, antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni la muerte nos va a separar de su amor. Amén. Si nos morimos, seguiremos siendo amados por Dios y no moriremos eternamente. En Lucas, otros versículos. Estoy tratando de hacerlo rápido porque ya es hora.
Lucas 20, 37 y 38, anótese. Le dijo Jesús, ¿no? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y miren esto, pues para Él todos viven. Amén. ¿Se murió Abraham? De esta vida se murió, ¿verdad? Se murió Isaac, se murió Jacob. Pero delante de Dios están vivos. Amén, están vivos. El morirnos de esta vida no es lo último, no es el acabose. Juan 5:24. Este es un pasaje un poco larguito, pero miren, es muy bueno para nuestra fe, para mirar la situación con un punto de vista cristiano, firme. Jesús dijo así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, dice el versículo siguiente, viene la hora, y ahora es, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Amén. Los que la oyeren, la voz del Hijo de Dios, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Dice en este mismo pasaje, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hay una eternidad. Y hay dos lugares, de vida y de condenación. Juan 14:1, este es para los cristianos. No se turbe vuestro corazón, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Miren lo que dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con razón Pablo decía, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Otro, Romanos 8:11, y ya estamos terminando. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tenemos al Espíritu, hermanos, Él vivificará nuestros cuerpos muertos. Amén. Él nos dará vida en el momento de la resurrección. Amén. Aquí habla tenía un pasaje en Apocalipsis, que no lo tengo aquí, en 1 de Corintios 15, es un... ¿Apocalipsis 14:13? Sí, Apocalipsis 14:13, por favor. En el libro de Apocalipsis, este versículo es bien importante acerca de la muerte. Dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe. Dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Amén. Mueren en Cristo. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Dice que los que mueren en el Señor
Son bienaventurados, dice, porque descansarán de sus trabajos. Amén. Descansarán de ese servicio a Dios. Y sus obras no se quedan aquí. Amén. Los que hacen riquezas, sus obras se quedan aquí. Los que logran una fama, sus obras se quedan aquí. Los que tienen grandes títulos y grande poder y todo eso, se queda aquí. Pero los que mueren en el Señor, sus obras con ellos siguen. Amén. Primera de Corintios 15. Bueno, este capítulo es un capítulo muy importante. Es un capítulo de los que Pablo escribe ampliamente acerca de la resurrección de los muertos. Porque una de las cosas terribles que había en la iglesia de Corinto, y por qué también era una iglesia muy carnal, era porque se había metido, hermanos, la doctrina, la falsa enseñanza de que no había resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, vana es nuestra fe, ¿verdad? Y ahí tengo unos versículos que pueden ayudarnos en la consejería, en nuestra propia fe. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir que es primicias de los que mueren? Es que su resurrección va a ser igual que nuestra resurrección. Él es el primero y nosotros también vamos a resucitar, ¿verdad? Dice el versículo siguiente, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, miren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, como decía el versículo 20, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Hay resurrección de los muertos. Versículo 35, incluso responde estas preguntas. Pero dirá alguno, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, le dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es necesario que muramos para resucitar, porque vamos a morir con este cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a resucitar con otro cuerpo, con un cuerpo que ya no se va a poner, con una carne sin carne, o sea, ahí ya no va a haber oposición. Hoy nuestra carne se opone a la vida espiritual. Dice, versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El 37 dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, dice, ya sea el grano de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. El versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos, dice. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, este cuerpo corruptible que se deshace, que se vuelve al polvo, nuestra resurrección será con un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Medio raro, este es cuerpo animal, ¿no? Pero así lo dice aquí. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y luego dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, este tiempo
está lleno de muerte. Y estos versículos para mí me han servido mucho para compartir con personas que están lidiando con muerte, ¿verdad? Ya sea en sus propias vidas, ya sea en personas cercanas a ellos. Y yo quería en esta noche compartir también con ustedes. Amén. Que veamos la muerte con un punto de vista eterno. Y que veamos la vida con un punto de vista eterno. Amén. Nuestra vida y nuestra muerte mira la eternidad. Nuestra vida y nuestra muerte alcanza la eternidad. Alcanzará la eternidad. Y hoy en día la gente está abierta. La gente está necesitada de una palabra viva. De una palabra que les haga, podemos decir, ver la realidad, ver la eternidad. Y espero que esto les vaya a servir a todos ustedes. Así que vamos a terminar. Ya me he pasado el tiempo que debíamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo quiero orar junto con mis hermanos en esta hora para que tu iglesia, Señor, en estos días, en estos tiempos, en este siglo, en este ayón que nos ha tocado vivir, Señor, de muerte, de pandemia, de muerte general por todo el mundo, Señor, donde nadie se libra, los ricos, los pobres. En este tiempo donde los corazones entienden lo frágil que es la vida, te pido que tu iglesia brille, Señor. Te pido que nuestras vidas, si tú nos has dejado todavía aquí, ayúdanos a brillar, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio. Ayúdanos a que nuestras palabras suplan la necesidad, traigan la fe que necesitan las personas para servirte a ti, para ser salvos, Señor, y para vivir por la eternidad, Señor. Tráenos a nosotros, Señor, esa unción poderosa. Hágase, Señor, tu voluntad en este tiempo. Venga tu reino, dirígenos, Señor. Llévanos, Señor, a la necesidad, llévanos ahí donde tú, Señor, has puesto aquellas obras maravillosas para que andemos nosotros en ellas. Llévanos, Señor, a cada hijo tuyo, a cada persona que trae el Espíritu Santo en su vida, a cada persona, Señor, que tiene en su corazón la fe de Dios. Y aviva nuestra fe y ayúdanos a avivar, a permitirte avivar la fe en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.